Hebreos capítulo 6, a partir del verso 1 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Qué contundente es la palabra de Dios respecto al camino y a la fe. Toda la carta a los Hebreos expresa un camino de fe. Aquella fe que acepta y recibe el sacrificio de Cristo y entiende que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y a la vez fue aquel cordero que fue ofrecido en sacrificio por nosotros. Y continuamente en la carta de los Hebreos nos está apelando a nuestra fe. Pero en los primeros versículos nos habla acerca de la madurez cristiana. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos, dice el autor, en los primeros, en los rudimentos de nuestra fe. Y ahí menciona el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo del Espíritu, la resurrección de los muertos, lo que va a surgir después cuando Cristo establezca finalmente su reino. Bueno, eso para el autor de Hebreos lo entiende como los rudimentos de la fe y nosotros lo enseñamos como las grandes doctrinas y estamos por mucho tiempo enseñando estos rudimentos de la fe. Y lo que el Señor nos exhorta es a avanzar, a crecer, a madurar, a seguir creciendo en la fe y en el carácter de Cristo. La primera iglesia, cuando recién se convertían, entendían ya que Cristo es el Señor, el Kyrios y el dueño de todo. Inmediatamente eran bautizados y recibían llenura del Espíritu Santo. Y nosotros seguimos dando vuelta en estas primeras obras por mucho tiempo en las iglesias con nuestros hermanos. Tenemos que avanzar. Y avanzar quiere decir que nuestra meta implica recibir y crecer en el carácter de Cristo. Eso es lo más difícil, eso es lo que nos cuesta, eso es lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y es donde tenemos que disponernos, recibir por gracia la obra de Cristo a favor nuestro y dejarnos transformar por la obra del Espíritu Santo, para poder, aunque sea, reflejar algún aspecto del carácter de Cristo. Esa es la exhortación. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. No podemos seguir quedándonos en los primeros tiempos y en las primeras experiencias que tuvimos con Dios. Ya es tiempo de madurar. Y en segundo lugar, habla acerca de aquellos que dejaron la fe, que no creyeron. ¿Puede acaso Cristo ser crucificado nuevamente por nosotros? ¿Podemos nosotros libremente un día traicionar la fe y a Jesús y apartarnos de la gracia de Dios y seguir haciendo nuestra vida y volver después como que no pasó nada? Tenemos que perseverar en la fe, tenemos que creer. La carta a los Hebreos menciona el ejemplo de Israel. Y en estas etapas de madurez y de crecimiento con Israel podemos quizás reflejar un poco nuestra vida. La primera etapa de Israel fue salir de Egipto y lo hizo con grandes señales, con milagros. Primero las plagas desafiando a los dioses de Egipto y el pueblo recibió y entendió el poder de Dios. Después partiendo el mar Rojo en dos, así fue como cruzaron al desierto.
a un nuevo tiempo. Esa es una primera etapa, cuando vos saliste de Egipto y conociste, o saliste del mundo y conociste a Cristo, cómo rompió tus cadenas. Pero hay que avanzar a una segunda etapa, y es la etapa del desierto, la etapa de la prueba, de las dificultades. Allí es donde es forjado el carácter, y ahí es donde tenemos que permanecer. Y siempre en esta historia de Israel se apela a la fe. Israel tenía que creer lo que Dios había dicho y había prometido acerca de la tierra de Canaán, que estaba más adelante, una tierra que fluye leche y miel. Y nosotros, cuando nos convertimos al Señor y comenzamos a tener nuestras primeras luchas y pruebas, tenemos que perseverar, tenemos que creer que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Muchos no creyeron y perecieron en el desierto. Muchos hoy dejan la fe y mueren en manos de una vida alejada de Dios. Pero aquel pueblo que persevera se encuentra en una tercera etapa, donde con Josué tienen que entrar a la tierra prometida y tienen que cruzar el río Jordán y tienen que creer en esa obra poderosa que Dios puede hacer y seguir haciendo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si perseveraste en las luchas, en los desiertos y en las pruebas, y hoy Dios te está pidiendo un paso de fe, te está diciendo que cruces el Jordán, avanzá, crecé, andá hacia el destino que Dios tiene preparado, a la tierra prometida, al Canaán, lo que menciona la carta a los hebreos como el tiempo de reposo, la obra de la gracia de Cristo. Pero hay que ejercer fe de vuelta y cruzar el río Jordán. Y aquellos que cruzaron el río Jordán, creyeron, entraron a Canaán. Y el autor de Hebreos menciona en otros capítulos que el tiempo de andar en la carne y andar en nuestras obras muertas se terminó, ahora viene el Espíritu, porque dice aquellos que han gustado del Espíritu, aquellos que han sido iluminados por la palabra, no se pueden volver atrás. Si fuiste iluminado por la palabra, bautizado por el Espíritu, tenés que avanzar y dejar que el Espíritu pueda gobernar tus acciones. Eso es Canaán, eso es el reposo, cuando podemos dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida y podamos esforzarnos en la gracia, buscando el oportuno socorro y dejando y permitiendo que el Espíritu trabaje de tal forma en nuestra vida que entremos en un reposo. Así que en este pasaje hay dos aspectos. Primero, avanzar a la madurez. Y segundo, no negar la fe, crecer, avanzar para entrar en el tiempo de reposo, la obra del Espíritu. Quizás tengamos que entregarnos menos a la religión y más a los brazos del Espíritu Santo, para que pueda guiarnos y llevarnos al carácter de Cristo. Es el desafío, es la fe, es el único camino que Dios nos propone. Dios te bendiga.